Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios porque una vez más nos permite meternos en su palabra para reflexionar en ella. Y antes de hacerlo, te voy a invitar a orar pidiendo de Dios la dirección en nuestras vidas y que Él traiga a nuestra vida lo que ha preparado para el día de hoy. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de poder disfrutar, Señor, de sus bendiciones cada mañana, porque nuevas son cada una de ellas como su palabra nos lo dice. Gracias, Señor, porque una de las bendiciones más importantes en el día es el poder meternos en su palabra y reflexionar en base a ella, Padre, porque su palabra misma nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y queremos, Señor, en estos momentos pedir de su dirección y de su bendición, de tal forma que aquello que usted ha preparado pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y hacer los cambios, Señor, que usted ha preparado para que podamos andar en ellos. Padre, de igual manera como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva, Señor, para edificar a todos aquellos que estarán viendo, Señor, este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, como hemos estado viendo por ahí, todo lo que es la serie que estamos llevando en estos momentos lleva por título Sapiencia para la vida. Hoy vamos al libro de Salmos para estar analizando en base a él algunas reflexiones durante esta semana, y hoy estaremos tocando el capítulo número 1 y el verso número 1 del libro de Salmos. La reflexión del día de hoy o la meditación lleva por título Bienaventurados por lo que no haces, bienaventurado por lo que no haces, y esta es la reflexión y basada en Salmo capítulo 1 versículo 1 que me voy a permitir citar. Tú puedes leerlo en pantalla o si lo sabes de memoria lo recordarás. Dice así la palabra de nuestro Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes? Esta parte a mí me fascina porque creo que el camino del mal, por donde quiera que lo veamos, realmente es malo. Es decir, delante de Dios una persona que vive en maldad y no podemos hablar de otra cuestión diferente. Pero sí podemos notar que en algunos momentos la maldad se extiende y hay personas que han subido en esos grados de maldad en sus vidas. Es decir, han avanzado a algunos niveles y la maldad aún es más fuerte dentro de algunas personas que en otras. Las personas, aunque somos malas por naturaleza, por la naturaleza caída con la que llegamos a este mundo, realmente no comenzamos en el grado más alto o en el máximo grado, sino que vamos desarrollando esa maldad poco a poco en nuestras vidas, de tal forma que en algún momento podemos alcanzar grados de maldad realmente muy por encima de lo que la mayoría de la gente está viviendo. Ojo con lo que dije al principio. Cualquier persona que practique la maldad es malo, y delante de Dios estamos hablando de una persona nefasta ante Él porque realmente está viviendo de forma inadecuada delante de su presencia. Pero a nuestro parecer hay algunos niveles de maldad que van avanzando algunas personas por la práctica de la maldad o el pecado mismo. Un niño, por ejemplo, puede detenerse desde su infancia en cosas malas que empieza a realizar. Si un día este niño te miente y tú le dejas mentir, y aún le alientas la mentira, ríes por esa mentira, llegará un punto en que ese niño, la mentira sea algo tan normal que pueda manejarla de forma tranquila en su vida, y en algún momento te asombrarás de la forma imaginativa para llegar a la mentira que él está plasmando o está comentando delante de ti. Un niño que roba en una tienda un dulce y lo dejas y te ríes de lo que hace, posiblemente él sabrá que puede robar algo más grande, y esa maldad empieza a aumentar en su vida. Si una persona, amada persona que escuchas esto, no es obstaculizada en su forma de vivir, llegará a niveles cada vez más altos en su vida, en esa maldad que hoy está practicando. El Salmo número 1, versículo 1, me parece que está hablando acerca de esto. Aunque va a hablar de las cuestiones negativas, comienza diciendo bienaventurado. Esto, como tú recordarás, el día 2 de mayo tuvimos un devocional que metimos como introducción a esta sección del libro de Salmos. Si tú quieres conocer un poquito más allá de esta palabra bienaventurado, puedes regresar a este devocional, verlo y después regresar a este devocional para entender algunas cuestiones tal vez más. Pero dijimos que la palabra bienaventurado está hablando de alguien que vive en plenitud,
que tiene la dicha, que tiene la felicidad, que tiene el gozo de vivir con una conciencia libre de fallas y una buena relación con Dios, porque el único que produce la bienaventuranza, la satisfacción, la plenitud de nuestras vidas es el Dios en el cual creemos, que es el que la Biblia plasma. De tal forma, amada persona, que comienza diciendo bienaventurado, pero me fascina lo que viene a continuación. Por eso el título del devocional del día de hoy, porque aparece bienaventurado quien no, y menciona algo, ni tampoco algo, ni tampoco algo. Es decir, va a hablar de algunas cuestiones negativas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que una persona puede vivir en esta bienaventuranza cuando no practica algunas cuestiones que estaremos viendo en estos momentos a través del devocional. ¿Sabes? Las tres cosas que va a mencionar este pasaje aparecen de forma negativas o en negación, diciendo ellos no hacen estas cuestiones en su vida. Ahora, vamos a ver qué son esas cuestiones que el pasaje está mostrando para nuestras vidas el día de hoy. Quiero aclarar que todo lo que aquí aparece es malo delante de Dios. Vuelvo a decir esto, es la tercera ocasión que lo repito en el devocional, porque me gustaría que no me malinterpretaran ni se tomara en un sentido inadecuado lo que estoy diciendo. Yo no hablo acerca de grados de pecado, pecado pequeño, pecado grande. No. Realmente lo que estoy diciendo, la maldad es maldad delante de Dios por donde quiera que se mire. Pero el ser humano sí puede ir avanzando, y el pasaje aquí, por lo menos en el verso 1, va a manifestar por lo menos 3 niveles donde una persona puede ir metiéndose poco a poco en esa maldad sin saberlo, sin notarlo, y de repente ser un maestro del mal cuando no lo era y comenzó como un ignorante de esa maldad. Por lo tanto, quiero analizar un poquito el pasaje, y lo primero que comienza diciendo el versículo 1 dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabes? El pasaje me fascina porque lo que dice es bienaventurado, dichoso, pleno, satisfecho, aquella persona que no va a pedir un consejo con una persona malvada, es decir, con una persona que practica el mal. No vas y pides consejo con aquellas personas. ¿Sabes? Ayer decíamos un poquito en el devocional que muchos piden consejo a quienes viven igual o peor que ellos. Ayer recuerdas que en una encuesta que manejaba, decían algunos adolescentes o jóvenes que el 33% de ellos decía o manifestaba que el consejo que ellos pedían era a otros jóvenes de su edad. Por lo tanto, el consejo posiblemente lo está pidiendo alguien que vive igual o peor que él, o hay gente aún en nuestro mundo que es malvada y aconseja de una forma equivocada a nuestros jóvenes para hacer cosas inadecuadas en la vida. Por lo tanto, el pasaje dice: bienaventurado aquel que no pide consejo a los malos. Y esta parte me gusta por ello, porque creo que Dios está alentando no para pedir el consejo de la persona que va en contra de la voluntad de Dios, sino nos está alentando a pedir consejo de aquellas personas que conocen la voluntad de Dios, que viven conforme a lo que Dios ha plasmado en sus vidas, que viven agradando a Dios con sus vidas. A ellos me parece que hay que pedir el consejo según la Escritura. Por eso dice: bienaventurado quien no va con aquellos que viven en la maldad. Ahora, el consejo, amada persona, lo pedimos normalmente cuando ignoramos algo, cuando no sabemos cómo actuar, cuando hay algunas deficiencias en nuestra vida y no podemos elegir como nos gustaría en algunos momentos porque no tenemos dicha capacidad. Pedimos el consejo, y el consejo normalmente se pide mucha de la gente para saber qué hacer en su vida. Hay otros que lo piden realmente sin la intención de obedecerlo, pero mucha gente lo está pidiendo porque no sabe qué hacer. Y en esos momentos, cuando la persona pide el consejo, tristemente puede llegar a un segundo nivel. Ya no solamente el bienaventurado, el que no anduvo en consejo de malos, sino aquel que pide el consejo, entiende el consejo y aplica el consejo, puede llegar al segundo nivel que el pasaje está manejando. Y dice por ahí que no anduvo en camino de pecadores, porque ya aceptó el consejo de aquella persona y empieza a caminar por esa vía equivocada. El pasaje, por lo tanto, nos dice: es bienaventurada la persona que no acepta el consejo para caminar en el mal. Quien no camina en ese mal es bienaventurada. Es decir, plena, porque no siente la culpa, no está sintiendo de alguna manera su conciencia acusándola, sino que puede vivir en plenitud. Pero una persona que vive en el mal, aunque muchas de las personas en algún momento dicen: realmente yo no siento nada, no tengo ningún cargo de conciencia, la propia conciencia en algún momento le va a acusar y le va a decir que lo que está haciendo es equivocado, pero ya está caminando o andando por ese camino perverso, malo,
que va en contra de lo que Dios ha establecido. Sabes, a lo largo de mi ministerio me he topado con muchas personas y en una ocasión en un vuelo me topé con alguien que se dedicaba a hacer lo malo, literalmente, es decir, narcotráfico, y él empezó a comentarme en aquel entonces y me dice: ¿tú qué piensas acerca de lo que yo hago? Porque supo que era pastor y me preguntó, y yo le expuse lo que la Biblia decía acerca de lo que él practicaba. ¿Y sabes por qué me pregunta? Porque él me dice en algunas ocasiones: me siento cargado por las muertes que traigo encima, es decir, por la gente que he matado, por lo que hago, por lo que vendo, por varias cuestiones, y dice: me siento cargada por todo esto. ¿Sabes, amada persona? Puedo decirte que mucha gente que anda por ese camino, tristemente comenzó aceptando el consejo de alguien que le dio un consejo equivocado y empezó a andar por ese camino del mal. Ahora, no es lo único que el pasaje nos hace ver, sino nos dice también en la tercera instancia que no solamente anda por el camino del mal, sino que llega un punto en el que se sienta en la silla del escarnecedor. Y dice el pasaje: bienaventurada la persona que no se sienta para mofarse de otros y aún de Dios mismo, porque mucha gente está en esa posición hoy en día. Se burla de los hijos de Dios porque estos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, y a la misma vez, si se está burlando de la forma como él vive, se está burlando de los parámetros que Dios ha establecido. Por lo tanto, podemos decir, se mofa de lo que Dios ha puesto en su palabra y de la gente que intenta vivir bajo esos parámetros. Sabes, en pocas palabras, el que parecía inocente fue avanzando a algunos grados de tal forma que ahora se ha convertido en un experto. Y ahora él hará lo mismo con la gente inocente o con los que apenas van creciendo, para inducirlos por un camino a través de un consejo equivocado, para caminar bajo ese camino equivocado y después de ellos llevarlos en algún sentido a ir en contra de lo que Dios ha establecido para sus vidas y hacerlos maestros del mal. El pasaje, amada persona, es lo que realmente está diciendo, es decir, bienaventurado quien no ha vivido esto, no ha vivido esto otro y no ha vivido esto otro. Es decir, se puede llegar a ser bienaventurado, pleno, dichoso, feliz, cuando no hacemos algunas cosas negativas en nuestras vidas. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este pasaje? Comparto contigo por lo menos algunas enseñanzas, amada persona, que se encuentran ahí. Enseñanza número 1. Nunca aceptemos el consejo que nos lleve al mal. Sabes, podemos pedir el consejo de muchas personas, pero siempre que busquemos el consejo de alguien, busquemos el consejo de alguien que realmente busca a Dios, conoce la palabra de Dios, y en base a ella nos podrá dar un consejo para nuestra vida, porque mucha gente el consejo que va a dar va a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Pudiera hablarte mucho acerca de ello, pero todos entendemos esto, amada persona. Hay gente que te va a decir consejos equivocados para empezar a caminar en contra de lo que Dios ha establecido. Algunos lo hacen con intención y otros no lo hacen con intención, pero a final de cuentas nos desviarán del propósito con el cual Dios nos ha creado. Segundo consejo o segunda bendición o enseñanza que encontramos en este pasaje: el camino del mal siempre pervertirá cada vez más. Es decir, que una persona que empieza a caminar en ese mal normalmente no se detiene, sino que va avanzando en algunas cuestiones en su vida. Es decir, nadie comenzó siendo un drogadicto, tuvo otras experiencias antes de maldad, antes de llegar a ese punto. El ladrón de banco, amada persona, no llegó a ser un ladrón de banco de la noche a la mañana. Es decir, primero robó a lo mejor una tiendita, vio que no sucedía nada, llegó un Oxxo y robó el Oxxo, robó un supermercado, y de tal forma que va avanzando esa maldad porque cree que el mal no paga, y entonces empieza a avanzar dentro de ello. Así hablamos de cualquier cosa, aún el que miente. Cuando tú mientes o cuando yo miento, para sostener una mentira tenemos que por lo menos meterle otras 3, 4 mentiras, si bien nos va para sostener la primera. Y esto implica que vamos aumentando nuestro grado de maldad en nuestras vidas porque vamos practicando más la maldad cada vez. Y tercera enseñanza y última: el que guía a otros a la maldad es condenado por Dios. Esto no lo dice el pasaje del todo, pero hay otros pasajes del Nuevo Testamento que nos dicen que hay de aquel que guía a una persona por el camino equivocado, es decir, que pueda servirle de estorbo guiándolo por un camino equivocado. Y es por eso que te invito a que reflexionemos cómo está nuestra vida el día de hoy. No solamente que no avancemos, sino que nunca lleguemos a ser una piedra de tropiezo para alguien, dando un consejo o guiándolo por un camino equivocado al que Dios ha trazado. Amada persona, que el Señor te bendiga en este día,
y que el Señor sea contigo en todo lo que has de hacer, y esperamos el día de mañana seguir viéndonos para seguir reflexionando en base a su palabra. Que el Señor te bendiga mucho. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción